¿Vas a decir algo o solo vas a quedarte ahí, mirándome así? Susurré intentando que mi voz no temblara. Él no respondió. Detrás de nosotros, la oficina entera estaba vacía. Las luces del pasillo se apagaban una a una. El reloj marcaba las 9:47. Afuera, la lluvia golpeaba con rabia los ventanales del piso 11. A esa hora, todos estaban cenando con sus familias, viendo algún programa de Antena 3, o quizás caminando por las calles mojadas de Valencia, buscando calor en un vaso de café con leche. Nos mirábamos. Muy cerca. Demasiado. Ni un centímetro entre el debería y el no puedo más. Tragué saliva. Esto no debería estar pasando, dije. Él se acercó medio paso. No más. Su respiración se mezcló con la mía. El silencio fue una sentencia. Y justo cuando el abismo parecía inevitable, el sonido del ascensor interrumpió el momento. Un pitido seco. Una señal. La historia tenía que empezar mucho antes de esta escena. Antes de contarte cómo ocurrió todo, respóndeme esto: ¿crees que todos merecen una segunda oportunidad después de haber sido infieles? Era lunes por la mañana y llovía. No una llovizna simpática, de esas que hacen que uno quiera quedarse en la cama, sino una de esas lluvias densas, sucias, con truenos sordos que parecían una amenaza. Y por supuesto, yo había salido sin paraguas. Apuré el paso entre las baldosas resbaladizas del Carrer de Colón. El bolso me golpeaba el costado y los zapatos nuevos, comprados con ilusión el sábado anterior, ya estaban arruinados. Subí las escaleras de la estación de Sátiva, crucé la avenida con el semáforo en rojo, y cuando entré por fin al edificio de cristal donde trabajaba desde hacía casi 7 años, el portero ni me saludó. Subí al ascensor junto a 2 becarios que cuchicheaban sobre el nuevo proyecto. Mi nombre no fue mencionado. Nunca lo era. A pesar de las horas extras, las ideas que se usaban sin mi crédito, y los informes que yo terminaba mientras otros se iban al mercado central a comer bocadillos. Al llegar a la oficina, ya todos estaban ahí. Él también. El jefe. Traje azul oscuro, reloj Viceroy, olor a café colombiano y algo más que nunca supe identificar. No era guapo en el sentido clásico, pero tenía esa seguridad que se impone sin pedir permiso. Y esa mañana por primera vez me buscó con la mirada. Han confirmado el proyecto de San Sebastián, anunció sin preámbulos. Empieza hoy. Y tú, señalándome, vienes conmigo a la reunión con los de urbanismo a las 10. Yo no supe qué responder. Solo asentí. Mientras imprimía los planos, escuché a 2 compañeras comentar por lo bajo. ¿Ella? ¿Por qué ella? Seguro es temporal. Él nunca repite asistentes. Fingí no oír. Como siempre. La reunión fue larga, tensa y llena de términos técnicos. Pero él me dejó hablar. Me dejó explicar mi propuesta. Incluso me interrumpió con un excelente aporte que provocó un murmullo general. Al salir, me entregó una carpeta con nuevas instrucciones. Tómate esto en serio. Podría ser importante para ti. En el ascensor camino de vuelta me atreví. Gracias por confiar en mí. Él no respondió. Solo sonrió. Volví a casa más tarde de lo habitual. En el metro una señora mayor me ofreció asiento. Me sentí vieja. Invisible. Inútil. Al llegar, mi esposo estaba en el sofá, viendo el resumen del partido de Valencia CF. Ni siquiera notó que me mojé el pelo. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar la vista del televisor. Sí. Todo perfecto, mentí. Martes. Él me pidió que lo acompañara a un café frente al mercado de Colón. Yo dudé. Acepté. Llevé mi libreta y mis notas. No es una cita, dijo apenas nos sentamos. Pero quería conocerte más allá de los informes. Siempre haces más de lo que se te pide, ¿lo sabías? Negué con la cabeza. ¿Nunca te lo han dicho? En casa ni me preguntan cómo me fue el día, respondí antes de pensarlo.
Se rió. Bueno, aquí sí queremos saber. Volvimos caminando por el jardín del Turia. Hablamos de todo. De arquitectura, de libros, de cómo los veranos ya no son como antes. En un momento dijo: ¿Te vendrías a San Sebastián para presentar el proyecto conmigo? Lo miré sorprendida. ¿Sola contigo? Es trabajo. Acepté. Esa noche mi esposo me preguntó si podíamos ir a la boda de su hermano ese mismo fin de semana. No puedo, dije. Tengo que viajar por trabajo. Se quedó callado. No protestó. Solo se fue al baño. Al día siguiente el ambiente en la oficina era diferente. Como si alguien hubiera dado una orden silenciosa. La gente me saludaba con menos entusiasmo. El ambiente era cortante. Mientras organizaba los materiales para el viaje, él pasó por mi escritorio y dijo: Vamos a necesitar estar concentrados. Son solo 2 días, pero intensos. Llévate lo necesario. Cuando me fui a casa, preparé la maleta sin saber si meter un vestido o no. Lo metí. Por si acaso. Por si cenábamos con clientes. Por si llovía. Por si acaso. El viernes amaneció claro. En el avión él no dijo mucho. Tomó notas, leyó documentos. Yo intenté dormir, pero no pude. En San Sebastián, el hotel era más elegante de lo esperado. Vistas al mar. Habitaciones individuales. Claro. La primera reunión fue agotadora. Lo vi más serio que nunca. Profesional. Al terminar, me entregó una tarjeta magnética. Tu habitación. Descansa. A las 8 cenamos. Y se fue. Miré por la ventana. El mar golpeaba las rocas con una fuerza hipnótica. A las 8 en punto bajé. Él me esperaba en el lobby. Esa noche todo cambió. Pero esa es otra parte de la historia. Porque lo que sucedió después solo lo contaré cuando estés listo para escuchar lo que no se dice en voz alta. Nos sentamos en una mesa apartada, cerca del ventanal. Afuera, el océano se agitaba como si supiera algo que yo aún no entendía. Dentro del restaurante la luz era cálida y suave, pero no lograba calmar lo que sentía. Él pidió vino sin mirarme. Yo fingí leer el menú. No hablábamos de trabajo. Hablábamos de todo lo demás. Me contó que había vivido un tiempo en Santiago de Compostela, que pensaba que la gente allá tenía otra forma de mirar la vida. Que no creía en las casualidades y que a veces, lo que parece una decisión profesional era, en realidad, algo mucho más personal. Yo no supe qué responder. Solo lo escuché. Sentí que con cada palabra suya el mundo conocido se desarmaba y otro, más incierto y tentador, tomaba forma frente a mí. Después del postre caminamos por el paseo marítimo, esquivando charcos y farolas apagadas. No había necesidad de decir nada. El silencio era cómodo. No incómodo como con mi esposo, que muchas veces se convertía en un muro. Este silencio era como una pregunta sin respuesta, una puerta entreabierta. Al llegar al hotel, ambos nos detuvimos frente al ascensor. Entramos. Subimos sin mirarnos. Al llegar al pasillo, él señaló su habitación con un leve gesto. La mía estaba justo enfrente. Hubo un momento en que nuestras miradas se cruzaron. Descansa, dijo con una voz tan baja que apenas se escuchaba. Asentí. Ya en mi habitación, no encendí la luz. Me senté en la cama y me quedé mirando la puerta. El mar rugía al fondo como una advertencia. Dormí poco. Soñé con pasillos que no terminaban, con voces apagadas y la sensación de estar cayendo. Me levanté antes de que sonara el despertador. Me vestí con calma, sin pensar mucho. A las 8 bajé al vestíbulo. Él no estaba. Pregunté en recepción. Ya había salido. Intenté llamarlo, pero no contestó. Subí de nuevo y desayuné sola. La comida no tenía sabor. Los croissants parecían de cartón. Las naranjas ácidas.
El café tibio. Más tarde me mandaron a una reunión secundaria con el equipo local. Él no apareció en todo el día. Volvimos a Valencia esa noche en vuelos distintos. Me enteré por la secretaria que él había pedido modificar su reserva a último momento. El lunes todo parecía igual. Pero no lo era. En la oficina nadie decía nada, pero todos sabían que algo había cambiado. El ambiente se volvió espeso. Él pasaba junto a mi escritorio sin saludar. Me asignaron tareas menores, informes sin importancia. No me llamaban a las reuniones clave. Incluso los becarios empezaron a evitarme. Yo me aferraba al trabajo como un salvavidas. Revisaba planos, corregía textos, entregaba todo a tiempo. Pero cada vez que él entraba en una sala, yo contenía el aire. No sabía si había hecho algo mal, o si simplemente me estaba castigando por haber aceptado esa cena. Por no haber huido antes. Pasaron días. Luego semanas. Un martes por la tarde, mientras revisaba unas presentaciones en la sala de archivos, él entró sin hacer ruido. Se detuvo detrás de mí. Yo sentí su presencia antes de verlo. El aire cambió de temperatura. Necesito los planos del lote B, dijo sin emoción. Ya están listos, respondí, señalando la carpeta sobre la mesa. Se acercó. Tomó los documentos. Pero no se fue. Me miró. Largo. Como si buscara algo. Como si quisiera decir algo y no se atreviera. ¿Te arrepientes de haber venido a San Sebastián?, preguntó. No supe qué contestar. Esa pregunta llevaba veneno. Y verdad. Al mismo tiempo. No, dije. Silencio. ¿Y tú? Él bajó la mirada. Luego dio un paso hacia mí. Y otro. El tiempo se detuvo. Nos besamos. Después se alejó sin decir palabra. Yo me quedé sola, rodeada de planos que ya no significaban nada. Esa noche, al llegar a casa, mi esposo me esperaba con una copa de vino en la mano. Estaba de buen humor. Dijo que había hecho las paces con su hermano, que quizás podríamos ir todos juntos a pasar un fin de semana en Peñíscola, como antes. Me senté en el sofá sin saber cómo reaccionar. Sonreí. Fingí. Respondí. Todo como siempre. Después de la cena, me llevó a la habitación y me entregó una cajita azul. Dentro un par de pendientes con topacios. Me dijo. No sé si últimamente estás bien, pero quiero que sepas que yo aún estoy aquí. Quiero que volvamos a hablar como antes. Asentí. Lo abracé. Pero no sentí nada. En medio de la noche me levanté al baño. Volví a mirar la caja. Los topacios brillaban bajo la luz del pasillo. Y por un segundo pensé que quizás todo esto podría terminar antes de romperlo todo. Entonces vi la pantalla de su portátil, abierta sobre la mesa. Estaba en su correo. Y ahí, sin quererlo, lo noté, una carpeta con mi nombre. Decenas de archivos. Algunos recientes. Otros antiguos. Capturas de pantalla. Fotos. Había estado leyendo. Viendo. Registrando. Pero no dijo nada. Nada. El verdadero abismo no fue el beso. Fue el silencio después. Al día siguiente todo se sentía más frágil. Como si cada paso que daba por los pasillos de la oficina pudiera romper un equilibrio invisible. Caminaba con cuidado, no porque alguien me hubiera dicho algo, sino porque sabía que cualquier gesto, cualquier mirada, podía significar demasiado. Desde la sala de impresión escuchaba su voz al fondo. Daba indicaciones al equipo. Breves, certeras. No mencionó mi nombre. Al pasar por mi lado, apenas un leve gesto de cabeza. Un reconocimiento sin intención. Como si los últimos días no hubieran existido. Como si nada de lo que había sentido importara. Pero a mí sí me importaba. Más de lo que me atrevía a reconocer.
Pasé la mañana revisando planos para la segunda fase del proyecto. Anotaba observaciones con una precisión casi mecánica, mientras mi cabeza daba vueltas sobre lo mismo. ¿Fue solo un impulso? ¿Una grieta? ¿Una caída? A media tarde, cuando los demás salieron a fumar, aproveché para dejarle una carpeta sobre su escritorio. Dentro un pequeño croquis que había dibujado para complementar una idea suya. Nada fuera de lo normal. Solo al final, en una esquina, escribí a mano: para ti por creer en mí. Volví a mi escritorio con el corazón acelerado. Cada minuto siguiente lo viví como una eternidad. Pero él no reaccionó. No vino. No miró. No dijo nada. Al día siguiente evitó la oficina casi por completo. Se encerró en una sala de reuniones. Alguien comentó que tenía una videollamada con clientes de Barcelona. Otros dijeron que estaba preparando una propuesta para una empresa privada en Bilbao. No me importaba la razón. Solo me dolía el silencio. Pasaron 3 días así. Hasta que el viernes me escribió un correo muy breve. Reunión interna. Sala de archivo. 5:30. Nada más. Cuando entré a la sala, ya estaba ahí. Miraba unos planos sobre la mesa, como si en ellos hubiera una respuesta a todo. No habló al verme. Solo señaló una carpeta con documentos que necesitaban revisión urgente. Me senté frente a él y comenzamos a trabajar. Durante 20 minutos el único sonido fue el del papel, los marcadores, nuestras respiraciones contenidas. Pero entonces nuestras manos se encontraron al tomar el mismo plano. No fue un roce casual. Fue preciso. Directo. Una llamada muda. Él no la retiró. Me miró. Yo sostuve la mirada. No debí haberte dejado sola en San Sebastián, dijo con voz baja. Pero lo hiciste, respondí sin acusarlo. No fue por falta de interés. Fue miedo. ¿A qué? A esto. Nuestros labios se tocaron. No hubo palabras después. Solo una distancia repentina. Un movimiento torpe para recoger documentos. Un ya está murmurado antes de que saliera de la sala con los planos bajo el brazo. Me quedé sola, de pie con las mejillas ardiendo y los pulmones vacíos. Esa noche, al llegar a casa, todo era quietud. El televisor estaba encendido pero sin volumen. Mi esposo estaba en la cocina, preparando algo con un entusiasmo inusual. Me llamó sin girarse. Tengo algo para ti. Sobre la mesa, una pequeña caja azul. No es por nada especial. Solo pensé en ti cuando los vi. Abrí la caja. Pendientes con topacios. No era mi estilo, pero asentí, agradecida. Gracias, dije. Me sonrió como hacía años que no lo hacía. Luego me acercó una copa de vino. Creo que nos estamos distanciando. Me encantaría que habláramos más. Que fuéramos como antes. No supe qué decir. Le respondí con una sonrisa leve, falsa. Después de cenar, subí a cambiarme. Me encerré en el baño. Me miré en el espejo durante largos minutos. No me reconocí del todo. Al salir, vi que había dejado su portátil abierto. Una notificación brillaba en la pantalla. El cursor parpadeaba sobre un archivo titulado con mi nombre. Dudé. Me acerqué. Abrí la carpeta. Decenas de capturas de pantalla. Correos. Fotografías de presentaciones, de reuniones, incluso imágenes borrosas de la carpeta que había dejado en el escritorio de él. Fechadas. Ordenadas. Todo lo que él sabía. Todo lo que nunca dijo. No era confrontación. Era vigilancia silenciosa. Guardé silencio. Cerré la tapa con cuidado. Me fui a dormir fingiendo que no lo había visto. La mañana siguiente, mientras él se duchaba, tomé su móvil y lo encendí. Lo desbloqueé con la huella que aún tenía configurada. Revisé su galería.
En una carpeta oculta encontré una imagen que no era mía. Una foto frente al espejo. Otra mujer. Otra casa. Pero no reaccioné con gritos ni lágrimas. Solo respiré hondo, cerré la galería y dejé el móvil donde estaba. Cuando salió del baño, lo miré directo a los ojos. Tenemos que hablar. Él frunció el ceño. Asintió. Pero no dijimos nada más. Solo nos sentamos frente a frente como dos extraños que saben demasiado el uno del otro. Y entendí algo que nunca quise admitir, ninguno de los dos había sido honesto por mucho tiempo. Solo que ahora las mentiras se vestían de silencio. Y el silencio pesa más que cualquier palabra. Esa mañana desperté antes que él. El sol apenas se colaba por la rendija de la persiana. Me vestí en silencio, evitando cualquier ruido. Caminé descalza por la casa como si fuera ajena. Me detuve unos segundos en el salón. Sobre la mesa, la caja azul de los pendientes aún abierta. Uno de ellos había rodado al borde del cristal. Lo empujé suavemente hacia el centro como si eso pudiera corregir algo. Había una reunión programada para las 11, pero el otro, me había enviado un mensaje la noche anterior, pidiéndome vernos antes en la oficina. Es importante sin más detalles. Le dije a mi marido que tenía que ir a casa de Marta, una excusa tan usada como rota. Él no preguntó. Me miró unos segundos sin expresión y siguió recogiendo los platos del desayuno. Subí al coche. El tráfico era lento. La ciudad todavía no despertaba del todo. El cielo estaba cubierto y una humedad espesa lo envolvía todo, como si anunciara que algo estaba por romperse. Llegué al edificio antes que él. Las luces del pasillo estaban apagadas. No había nadie en recepción. Ni una voz. Ni un teclado. Solo mi respiración y el sonido de mis pasos sobre el suelo de mármol. Subí al segundo piso por las escaleras. Preferí evitar el ascensor. En su despacho el aire olía a papel nuevo y café recién hecho. Había 2 tazas sobre la mesa. En una, el café aún humeaba. En la otra, marcas secas en los bordes. Al fondo, junto a la ventana, él. No me saludó. Solo alzó la vista y asintió con la cabeza. Señaló una silla. Me senté. Sobre el escritorio, planos. Nuevas ideas para una tercera fase del proyecto. Cambios radicales, líneas más arriesgadas, colores que nunca antes habíamos usado. Esto no va a gustarles a los inversores, dije, rompiendo el silencio. Él respondió sin mirarme. Pero les va a impresionar. Durante más de 1 hora discutimos detalles técnicos, movimientos de tierra, distribución de espacios, alturas de los bloques. Parecía que nada hubiera pasado. Que solo éramos 2 profesionales comprometidos con su trabajo. Y sin embargo, cada vez que él pasaba una hoja, sus dedos rozaban los míos con una torpeza contenida. No era casualidad. Era miedo. Cuando terminamos, él cerró la carpeta y la empujó hacia mí. Confío en que sabrás defender esto en la reunión. Tomé los papeles. Me levanté. ¿Y tú? Tengo otra cita. Personal. No pregunté con quién. No quería saber. Salí del despacho con los planos en las manos, el pecho apretado y una sensación que no supe identificar. Volví a casa al anochecer. El cielo había cambiado 3 veces de color durante el día. Azul, gris, naranja. Entré por la cocina. El olor a lentejas recién hechas me golpeó con violencia. En la encimera un papel con mi nombre escrito a mano. Salí a correr un rato. Cena en el horno. Te quiero. No sabía si esa última frase era un recuerdo o una trampa. Me duché. Me cambié. Me senté en el sofá con el portátil sobre las piernas y fingí trabajar en la presentación para la junta del lunes. Pero en realidad, cada movimiento del ratón era una excusa para no pensar. A las 10, otro mensaje de él. Solo 2 palabras, ¿estás sola? Respondí que sí.
Minutos después otro, estoy afuera. Salí al portal. Estaba allí apoyado en su coche. Camisa blanca, el cuello abierto. Sin corbata. Ojos bajos. ¿Puedo entrar?, preguntó. Negué con la cabeza. Entonces ven, dijo. Y fui. Condujimos sin hablar por las avenidas vacías de la ciudad. Las farolas pasaban rápidas sobre el parabrisas como latidos. Salimos por la autopista hacia el norte sin destino aparente. Después de media hora, se desvió hacia una carretera secundaria. Luego otra más estrecha. Hasta que llegamos. Era una casa antigua en las afueras. De esas que aún tienen vigas de madera y tejas rojas. No pregunté de quién era. Solo lo seguí cuando abrió la puerta. Dentro polvo, silencio y una lámpara que no funcionaba. Encendió unas luces pequeñas en la cocina. Había una botella de vino sobre la mesa, 2 copas, pan y queso. Lo tenía preparado. Por si alguna vez te decidías, dijo. No respondí. Me senté. Comimos en silencio. Bebimos. Nos miramos. Pasamos la noche juntos. Desperté antes que él. La casa aún estaba en penumbra. Recogí mis cosas, salí al coche y conduje de regreso sin música, sin radio, sin ruido. Solo el viento que se colaba por la rendija de la ventana. Al llegar al edificio, el portal estaba abierto. Subí sin hacer ruido. La puerta de casa entreabierta. Al empujarla, lo vi. Él. Sentado en el sofá. El portátil encendido sobre sus rodillas. Mirándome. Silencioso. Olvidaste cerrar la sincronización, dijo. Me quedé quieta. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Me llegó tu mensaje. El de las 10. Estoy sola. No supe qué decir. Él cerró el portátil, se levantó despacio, me pasó por al lado y fue directo al dormitorio. Yo me quedé allí. De pie. Sola. Con el eco de esas palabras todavía suspendido en el aire. No durmió en la habitación. Escuché cómo cerraba la puerta del dormitorio con suavidad y cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. No encendió ninguna luz. No hubo reproches. Solo el silencio. Y eso me dolió más que cualquier grito. Me senté en el sofá y dejé que el portátil siguiera encendido. La pantalla se había oscurecido, pero bastaba mover el ratón para que todo volviera a iluminarse. No lo hice. No necesitaba leer lo que él ya sabía. Solo quería que el silencio terminara, aunque no fuera con palabras. Pasé la noche entera sin moverme. Amaneció lentamente como si el sol también dudara en salir. Escuché la cafetera desde la cocina. Él se movía con normalidad, como si nada hubiera pasado. Luego el sonido del grifo, la vajilla, el cepillo de dientes. Todo tan metódico que parecía ensayado. Cuando entré en la cocina, estaba preparando 2 tazas de café. Una para él. Otra para mí. Las colocó en la mesa sin mirarme. ¿Vas a decir algo?, pregunté. Él se encogió de hombros. ¿Para qué? No supe cómo responder. Me senté. Tomé la taza. El café estaba fuerte. Demasiado. Como si también quisiera decirme algo. El día transcurrió así, en una rutina artificial. Él salió a trabajar sin mencionar nada. Yo fingí estar enferma y me quedé en casa, sola, sin saber qué hacer con el tiempo. A mediodía abrí el armario y empecé a guardar ropa en una maleta pequeña. No era una decisión definitiva. Era una forma de respirar. De alejarme antes de romper algo más. Metí lo básico, unos pantalones, camisas, cargador, cuaderno. Ni siquiera olvidé el cepillo de dientes. Era como si ya supiera que ese momento llegaría. Cuando él volvió por la noche, me encontró sentada junto a la puerta con la maleta cerrada. ¿Te vas?, asentí.
¿A dónde? No sé. Él no intentó detenerme. Solo se acercó, sacó las llaves del bolsillo y las dejó sobre la mesa. Toma. No las necesito. Salí sin mirar atrás. Al bajar las escaleras, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Esa noche alquilé una habitación en un hostal barato en las afueras. Nada elegante. Cama dura, baño compartido, olor a humedad. Pero estaba sola. Y en ese momento eso era suficiente. Dormí mal. Soñé con pasillos, puertas que no se abrían, voces que susurraban cosas que no entendía. Me desperté varias veces, cada vez más desorientada. A las 6 de la mañana decidí levantarme. Caminé por la ciudad sin rumbo, como si buscara una respuesta en las farolas apagadas o en los escaparates cerrados. Llegué a la oficina antes que nadie. El vigilante nocturno me dejó pasar sin hacer preguntas. Me encerré en una sala de reuniones vacía y repasé todo el trabajo acumulado. Había informes por terminar, planos por corregir, fechas por ajustar. Me concentré con la obsesión de quien intenta no pensar. A media mañana, él llegó. Pasó por mi lado sin decir nada, pero esta vez me miró. No una mirada rápida. Una mirada que duró apenas 2 segundos, pero que pesaba como una confesión. Luego se fue directo a su despacho. A los pocos minutos me llegó una notificación al correo, reunión cancelada. Solo eso. Sin explicación. Volví a sentarme. Respiré hondo. Seguía temblando por dentro. Pasaron 3 horas. A las 2 de la tarde decidí salir a comer. Al cruzar la puerta del edificio, me topé con una vieja amiga de la oficina, alguien con quien apenas hablaba desde hacía meses. ¿Estás bien? Asentí. Tu cara dice otra cosa. No respondí. Tu jefe lleva toda la semana raro. ¿Y tú también? ¿Qué pasa entre ustedes? Cambié de tema. Me despedí rápido y me metí al primer restaurante que encontré. Pedí una ensalada que no toqué. Al regresar a la oficina, una compañera me entregó un sobre. Te lo dejó tu marido esta mañana. Dijo que te lo diéramos en mano. Lo abrí en mi escritorio. Una nota corta, escrita con su letra, la llave está en tu bolso. No te preocupes por mí. Corrí al bolso. Allí estaba. Fría. Metálica. Definitiva. Volví a casa esa misma tarde, solo para recoger un abrigo. No había nadie. Las persianas cerradas, las luces apagadas. En la mesa de la cocina, la caja de pendientes. Al lado, una botella de vino vacía y un vaso. Me asomé al balcón. Silencio. La vecina del piso de abajo me vio desde su ventana y me saludó. ¿Todo bien? Asentí. Tu marido se fue esta mañana con una maleta. Iba con la rubia del 5.º piso. ¿Sabías? Me quedé paralizada. No supe qué decir. Ni siquiera sabía que la rubia del 5.º piso tenía nombre. Ni que él la conocía. Ni que yo no conocía nada de lo que creía conocer. Volví al hostal con la maleta aún a medio hacer. Me senté en la cama y abrí el portátil. 10 correos sin leer. Entre ellos, uno con un remitente que no esperaba ver. Era él. El otro. Asunto, Madrid. El cuerpo del mensaje era una sola frase: nos vemos en Madrid. Tienes una última oportunidad. Y ahí, todo volvió a girar. Todo lo que creía haber dejado atrás. Todo lo que creía tener bajo control. Madrid. Una oportunidad. ¿Pero de qué? ¿De qué exactamente? No respondí al correo de inmediato. Leí esa frase más de 20 veces antes de cerrar el portátil. Tienes una última oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? ¿De volver al trabajo? ¿De volver a él? De volver a mí misma, antes de que todo se torciera. Esa noche dormí poco. La habitación del hostal parecía más pequeña que nunca.
Me levanté varias veces, recorrí el pasillo compartido, bajé por un café a la máquina del vestíbulo. La ciudad afuera seguía su curso, coches, gente, luces rojas en semáforos que nadie respetaba. Y yo, estática en medio de todo eso. A la mañana siguiente compré un billete para Madrid. Solo ida. No empaqué gran cosa. Una maleta de mano y el portátil. Nada más. Salí sin despedirme de nadie, sin dejar nota en recepción. El AVE salió puntual a las 9:40. Frente a mí, una pareja mayor hablaba en susurros. Se tomaban de la mano con una suavidad que parecía sagrada. Cerré los ojos, deseando borrar imágenes, sensaciones, decisiones. No lo logré. Al llegar a Madrid, el cielo estaba nublado. Caminé desde Atocha hasta el hotel indicado en el correo. No era uno de lujo, pero tenía vistas al Parque del Retiro. Me registré sin dificultad. En la habitación, una carpeta esperaba sobre el escritorio. Dentro, planos, informes y una nota breve. Presentación a las 4. Palacio de Cibeles. No llegues tarde. No firmaba con nombre. No hacía falta. Pasé las siguientes horas repasando todo. El proyecto era una nueva propuesta para una remodelación de espacios públicos en zonas históricas. Estaba bien estructurado, pero había errores. O quizás solo excusas para que yo los corrigiera. Hice anotaciones, rehice las maquetas digitales, imprimí un resumen. Estaba lista. A las 3:45 tomé un taxi hasta el edificio de cristal que dominaba la plaza de Cibeles. Entré con acreditación provisional. Al fondo del salón de actos, él ya estaba ahí, sentado, esperando. Traje oscuro, el mismo reloj, mirada fija en la pantalla. No me saludó. Me acerqué sin dudar, le entregué el dossier. Corregí los errores del informe de impacto, dije. Él asintió sin mirarme. ¿Vienes a cenar esta noche? Preguntó después de un silencio tenso. Depende de cómo termine esto. La presentación fue un éxito. No por lo que dije, sino por cómo lo dije. Con firmeza. Sin tartamudeos. Como si creyera en cada línea de ese proyecto. Como si no llevara semanas al borde del derrumbe. Cuando terminé, el auditorio aplaudió con esa cortesía que solo se reserva para las presentaciones que superan las expectativas. Él me miró por primera vez con una sonrisa que parecía sincera. No dije nada. Después, en la salida, mientras los directivos hablaban entre ellos, él se me acercó y me extendió una tarjeta de acceso. A las 9. Casa de campo. Evento privado. No llegues tarde. Tomé la tarjeta sin responder. Me alejé caminando sin dirección fija. Atravesé la Gran Vía, entré en un pequeño restaurante vacío cerca del templo de Devot. Pedí un plato que no probé. Me pasé la hora entera mirando la tarjeta sobre la mesa. A las 9. A las 8:30 tomé un coche hasta la entrada de la casa de campo. El acceso era discreto, sin carteles. Un evento exclusivo de networking, según decían. Arquitectos, inversores, diseñadores. Entré con la tarjeta, me dieron una copa de vino blanco y un número de identificación. Nadie me preguntó nada. Nadie me conocía. Él apareció entre la gente a las 9:17. Me vio, levantó ligeramente la copa, sonrió. No se acercó. Se perdió entre grupos de trajeados que hablaban de proyectos en Marbella o reformas en Sevilla. Yo deambulé por el lugar, fingiendo interés por las conversaciones, por los canapés, por las maquetas iluminadas. A las 10:04 él se me acercó. Salgamos de aquí, dijo. Lo seguí. Fuimos caminando por un sendero hasta un pequeño mirador con bancos de piedra. Las luces de Madrid se extendían abajo como un mar invertido. Nos sentamos sin hablar. El aire era fresco, la ciudad respiraba. Te vi diferente hoy, murmuró. Porque ya no me queda nada que perder, respondí. Silencio. A veces, cuando lo pierdes todo, lo que queda es más puro, añadió él. No respondí.
Me limité a mirar las luces. Durante varios minutos no hablamos. Solo el viento. Solo las hojas. Al volver al hotel, él me acompañó hasta la puerta. Me entregó un sobre antes de irse. Dentro una invitación oficial para incorporarme al nuevo equipo de dirección de proyectos. Fecha abierta. Firma. Sello. Todo legal. Subí a la habitación, dejé el sobre la cama. Me senté en el alféizar y miré la ciudad. Pensé en la llave que aún llevaba en el bolso. En la casa vacía. En la caja de pendientes sobre la mesa. En los cafés sin sabor. En las palabras que no se dijeron. Y entonces, sin avisar, el móvil vibró. Era una notificación bancaria. Algo que no esperaba. Transferencia saliente. El importe exacto que él y yo habíamos aprobado meses atrás para la ejecución del proyecto en Valencia. Destinatario, empresa desconocida. Remitente, nombre de mi marido. Volví a mirar la pantalla. Parpadeé. Leí otra vez. El dinero estaba siendo desviado desde hacía semanas. No por él. Por quien compartía mi cuenta. Por quien había dicho, no te preocupes por mí. Cerré los ojos. Y por primera vez entendí que quizás, en esta historia, no era yo la que había cruzado la línea primero. No dormí. Me quedé sentada junto a la ventana viendo cómo la ciudad comenzaba a despertar. El tráfico se acumulaba lentamente en las glorietas, la gente corría para no perder el metro, y los primeros rayos del sol caían sobre los tejados como si nada estuviera pasando. Como si yo no hubiera descubierto que mi marido llevaba semanas moviendo dinero a espaldas mías. Como si no acabara de entender que tal vez yo no había sido la primera en fallar. A las 7:30 preparé una pequeña maleta. No pensaba volver a Valencia todavía. Había demasiadas piezas sueltas. Demasiadas preguntas abiertas. Bajé a recepción, dejé la habitación, pedí un taxi y di la dirección de una oficina de coworking donde solíamos alquilar salas en los viajes a Madrid. Al llegar mostré mi DNI, me asignaron una sala, y me instalé frente al portátil. Repasé los movimientos de la cuenta bancaria una y otra vez. Las transferencias habían comenzado 2 días antes de mi viaje a San Sebastián. Todas dirigidas a una misma sociedad. El titular no figuraba. Solo un número fiscal, un banco digital, y la misma cantidad exacta del contrato que yo misma había firmado. No podía ser coincidencia. A las 11 recibí un mensaje de él. Reunión en el edificio de Gran Vía 42. Piso 6. Estarán todos. No llegues tarde. No me preguntó si podía. Solo asumió que iría. Y tenía razón. Caminé por Callao, subí en uno de los ascensores antiguos y entré a la sala donde me esperaban. Había al menos 12 personas. Algunas caras conocidas, otras no. Él estaba al fondo apoyado contra la pared, con una carpeta bajo el brazo. La reunión duró más de 2 horas. Se discutieron fechas, presupuestos, adjudicaciones, nuevos socios. Yo apenas hablé. Observé. Escuché. Tomé nota. Cada tanto él cruzaba la mirada conmigo. Pero no había ternura ni complicidad. Solo control. Cuando todo terminó, nos quedamos solos en el pasillo. Buen trabajo, dijo. ¿Qué sabes de la empresa a la que va el dinero de Valencia? Nada, respondió sin dudar. ¿Estás seguro? Me sostuvo la mirada por varios segundos. Luego sonrió. ¿Qué crees tú? No respondí. Me alejé. Caminé sin rumbo hasta que llegué al Museo del Prado. Me senté en uno de los bancos exteriores, entre turistas y escolares, y me permití cerrar los ojos. Recordé una conversación con mi marido, muchos meses atrás. Hablábamos del dinero del contrato, de cómo esa firma podía significar un antes y un después para los dos. Él propuso llevar la contabilidad de forma más eficiente. Déjamelo a mí. Así tú puedes concentrarte en el diseño.
Y así lo hice. A las 6 de la tarde tenía otra presentación en un pequeño centro de convenciones en Arganzuela. Llegué puntual. La sala estaba llena. El proyecto fue recibido con entusiasmo. Me aplaudieron. Felicitaciones. Tarjetas. Invitaciones para futuros eventos. Pero él no estaba. Salí al aire fresco. La ciudad parecía menos hostil. Compré una botella de agua en una tienda china, caminé sin prisa. Me dirigí al hotel. Al llegar, en recepción me entregaron un sobre sin remitente. Dentro, una llave y un papel doblado. Piso 9. Habitación 908. Solo esta noche. Subí. Al abrir la puerta, lo encontré sentado junto a la ventana. Miraba las luces de la Plaza Mayor desde lejos. Sobre la cama, la carpeta del proyecto. En la mesita, 2 copas vacías. Sabía que vendrías, dijo sin girarse. Me acerqué. Me senté frente a él. ¿Qué es esto? Una pausa. Antes de que todo vuelva a ser ruido. Estuvimos en silencio varios minutos. No hablamos de Valencia. Ni del dinero. Ni de su propuesta. Ni de mi marido. Solo miramos la ciudad. Después de un rato, me levanté. Tomé mi bolso. Me acerqué a la puerta. ¿A dónde vas? A decidir si todavía quiero estar en medio de todo esto. Y me fui. Caminé por las calles mojadas hasta la estación. Me senté en un banco junto a la entrada de sol. Revisé el móvil. Varios mensajes sin abrir. Entre ellos, uno que me congeló por dentro. Era de mi marido. Una foto. Nuestro antiguo salón. Vacío. Sin muebles. Sin cuadros. Sin cortinas. Debajo una frase, lo vendí. Me voy a Buenos Aires. Cuídate. Volví a leerlo varias veces. Luego bajé lentamente el teléfono. Miré al cielo sin estrellas. Madrid era un ruido lejano. El pasado una puerta cerrada. Y el futuro un espacio completamente en blanco. Me quedé sentada frente a la pantalla del móvil sin pestañear. Releía el mensaje una y otra vez, lo vendí. Me voy a Buenos Aires. Cuídate. No había tono. No había rabia. No había ironía. Solo un cierre. Un portazo sin ruido. Guardé el móvil en el bolso y me levanté del banco con las piernas entumecidas. No sabía si quería correr o desaparecer. Caminé sin rumbo cruzando calles como si no me importara el semáforo, como si necesitara fundirme con la ciudad para no sentir que todo acababa de volverse irreversible. Entré en una cafetería cualquiera, una de esas que aún tienen mantelitos de cuadros y camareros de chaqueta. Pedí un cortado que se enfrió sin que lo tocara. Desde la ventana vi a la gente pasar con prisa, algunos con maletas, otros con bolsas de compras. El mundo seguía girando. Mi mundo, en cambio, estaba suspendido en ese silencio entre lo que fue y lo que ya no volvería. Estaba a punto de irme cuando alguien se sentó frente a mí sin pedir permiso. ¿Puedo? Levanté la vista. Un hombre. No muy joven, no muy viejo. Cara amable. Ropa sencilla. No lo conocía. No espero a nadie, dije sin tono, casi sin voz. Eso no fue lo que pregunté. No respondí. Lo miré por un segundo más largo de lo necesario. Él sonrió y pidió un café al camarero sin quitarme los ojos de encima. Me levanté sin decir nada. No tenía energía para conversaciones, menos aún con desconocidos. Pero justo cuando estaba cruzando la puerta, me giré. ¿Cómo te llamas? No hace falta un nombre para comenzar algo, dijo él. Seguí caminando. Las calles olían a pan recién hecho y a otoño. Volví al hotel, recogí mis cosas sin hablar con nadie, dejé la tarjeta en recepción y salí con la maleta rodando detrás.
Caminé hasta la estación sin saber a dónde ir. En el vestíbulo de Atocha busqué un sitio libre y me senté. Encendí el portátil para revisar los últimos correos del trabajo. Una nueva notificación brillaba en la bandeja de entrada. El asunto, proyecto cancelado. Lo abrí. El cuerpo del mensaje era seco, administrativo, sin emoción. Por decisión de la Junta, el contrato de remodelación ha sido anulado. Gracias por su tiempo y colaboración. El mundo se volvió aún más quieto. Cerré el ordenador. Lo guardé en la mochila. Miré a mi alrededor. Nadie parecía haber notado que mi vida acababa de perder otra de sus pocas estructuras. Me levanté y salí al exterior. Caminé hacia Plaza Mayor, buscando algo que no sabía nombrar. Me perdí entre los turistas, los músicos callejeros, los niños que perseguían palomas. Me senté en una terraza con vista a los soportales, pedí un vermut que no bebí, y cerré los ojos. Al abrirlos, lo vi. Él estaba al otro lado de la plaza, de pie, observándome. Llevaba el mismo abrigo oscuro que había usado en San Sebastián. No se movía. No sonreía. Solo estaba ahí, como si hubiera sabido que iba a encontrarme. Me levanté de golpe, dejando el vaso casi lleno sobre la mesa, y caminé hacia él entre la gente. Pero justo antes de alcanzarlo, él se giró y comenzó a andar. No corría. Caminaba con paso firme, recto, hacia la calle lateral. Aceleré. Giré la esquina detrás de él. Nada. Había desaparecido. Me quedé allí parada unos segundos, jadeando. No sabía si había sido real o producto de mi agotamiento. No sabía si quería que fuera él o solo alguien parecido. Di unos pasos hacia adelante buscando sin convicción. Nadie. Solo un repartidor descargando cajas, una pareja discutiendo bajo un balcón, un niño llorando. Volví sobre mis pasos. Me detuve en una pequeña librería con escaparate polvoriento. Miré sin mirar. Dentro, nadie. Entonces sonó una notificación en el móvil. Nuevo mensaje entrante. La pantalla parpadeó. Pero antes de que pudiera leerlo, el teléfono se apagó. Sin batería. Intenté encenderlo. Nada. Solo una vibración débil y la pantalla negra. Me senté en el bordillo de la acera, con el móvil apagado en una mano y la otra sobre las piernas. Por un segundo deseé que nadie me encontrara. Que el mundo me diera una pausa, un minuto más para procesar todo. Pero la ciudad no espera. Me puse de pie. Respiré hondo. Guardé el teléfono. Y seguí caminando. Sin dirección. Sin certezas. Solo con una verdad, cuando todo se derrumba, lo único que queda es avanzar. Aunque no sepas hacia dónde. Aunque no tengas a quién contarlo. Aunque la historia ya no tenga final. Porque algunas historias no se cierran. Se detienen. Y esta acababa de hacerlo.